Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que honestamente nos tiene a todos con la boca abierta y las redes sociales que echan humo. Y es que, como habrán visto en el título, vamos a hablar de un incidente que ha puesto los pelos de punta a los fans de uno de los actores turcos más queridos. El equipo de Can Yaman en Nianta ha protagonizado un choque que ha generado una tensión al límite. Sí, han escuchado bien. Parece que la vida de las estrellas de televisión a veces es tan dramática fuera de pantalla como en las novelas que protagonizan. Así que pónganse cómodos, porque vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre este suceso. Y antes de sumergirnos de lleno, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, les mantendrá al día de las últimas noticias del mundo del entretenimiento y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Dicho esto, vamos al lío. Imaginen la escena, el glamuroso barrio de Nianta en Estambul, un lugar que es sinónimo de lujo, moda y, por supuesto, de la presencia de celebridades. Es un hervidero de actividad, especialmente cuando un equipo de producción está trabajando. Y precisamente ahí, en medio de todo este bullicio, es donde ocurrió el incidente que ha captado la atención de todos. Los detalles que han ido trascendiendo pintan un cuadro de confusión, tensión y, francamente, un poco de caos. Según los reportes que han llegado a nuestros oídos, y que hemos estado investigando a fondo, parece que hubo un choque, y no precisamente de miradas entre admiradoras. Hablamos de un incidente físico, algo que involucró vehículos, y que terminó desatando una situación bastante tensa entre el equipo de Can Yaman y, aparentemente, otras personas involucradas. Las primeras informaciones apuntaban a que el incidente ocurrió mientras el equipo se desplazaba o estaba estacionado en Nianta, un área conocida por su tráfico denso y a menudo por la presencia de fans que buscan un vistazo de sus ídolos. No está del todo claro si el equipo estaba en medio de una filmación, dirigiéndose a un compromiso o simplemente disfrutando de un descanso, pero lo que sí se sabe es que el suceso generó un ambiente de alta tensión. Los testigos y algunas filtraciones en redes sociales describen escenas de discusión, y parece que la cosa fue a más de lo que típicamente vemos en un simple percance vial. Se habla de gritos, de altercados verbales que llegaron a ser bastante elevados, y de un clima de nerviosismo que se apoderó de la zona. Ahora, ¿qué significa esto para Can Yaman? Es importante recalcar que hasta donde sabemos, el propio actor no estuvo directamente involucrado en el altercado físico. Sin embargo, cuando algo así ocurre con tu equipo, especialmente en un lugar público y en medio de tu actividad profesional, la atención inevitablemente recae sobre ti. Can Yaman es una figura pública de renombre internacional, y cualquier noticia que lo rodea, sea positiva o negativa, genera un gran interés. Sus fans, que son miles y miles en todo el mundo, estarán preocupados por lo sucedido y esperando aclaraciones. Y claro, los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, no han tardado en hacer eco del incidente. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en el epicentro de la especulación y el debate. Hemos visto teorías de todo tipo, desde las más sensatas hasta algunas francamente descabelladas. Algunos sugieren que pudo haber sido un malentendido, un problema de tráfico que se escaló. Otros apuntan a posibles provocaciones externas, quizás por parte de personas que buscaban generar un conflicto. Y no faltan quienes, con un toque de dramatismo, lo comparan con las escenas de acción que a veces vemos en sus series. Lo cierto es que la falta de información oficial concreta ha abierto la puerta a todo tipo de interpretaciones, y eso, amigos, es un caldo de cultivo perfecto para la desinformación y los rumores. Hemos intentado recopilar la mayor cantidad de información posible de fuentes fiables. Lo que parece coherente en varios reportes es que el incidente involucró un roce o un golpe entre vehículos. Las versiones difieren en cuanto a quién fue el causante inicial y la naturaleza exacta de la confrontación posterior. Algunos dicen que fue un problema de aparcamiento, otros que se trató de una maniobra imprudente. Lo que sí parece haber sido unánime en las descripciones es el nivel de enfado y la tensión que se vivió. Se describe un ambiente muy cargado con personas elevando la voz y un claro malestar general. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué tanta tensión? Cuando hablamos de un choque, usualmente hay un intercambio de datos, a veces discusiones, pero raramente llega a ser un evento que cause tal revuelo. Podríamos especular que la situación se agravó por el estrés del trabajo, la presión de estar en un lugar público o quizás por un historial previo de fricciones en la zona.
Hoy esto es solo una idea, tal vez hubo un factor inesperado que desencadenó la reacción exagerada. Es difícil saberlo sin una declaración oficial por parte del equipo de Kan-Yaman o de las otras partes involucradas. Lo que sí es seguro es que este tipo de incidentes, por pequeños que parezcan en un principio, pueden tener un impacto significativo en la imagen pública de una celebridad. Aunque Kan-Yaman no haya estado en el centro de la disputa, el hecho de que haya sucedido con su equipo crea un aura de controversia a su alrededor. Sus seguidores estarán ansiosos por saber que todos están bien y que la situación se ha resuelto de la mejor manera posible. La transparencia y la comunicación rápida por parte de su equipo serían cruciales en estos momentos para disipar los rumores y mantener la calma entre sus admiradores. Por otro lado, este suceso también nos recuerda la complejidad de la vida de las figuras públicas. Están constantemente bajo escrutinio y cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede ser magnificado. La fama trae consigo privilegios, pero también una gran responsabilidad y una exposición constante a la opinión pública. Es fácil juzgar desde fuera, pero debemos recordar que detrás de las cámaras, hay personas con sus propios desafíos y momentos de estrés. Hemos estado monitorizando de cerca las redes sociales de Kan-Yaman y de su entorno, buscando alguna declaración oficial o alguna pista que aclare lo sucedido. Hasta el momento, la información se mantiene fragmentada y, en gran medida, basada en especulaciones. Lo que sí parece ser un hecho es que hubo un incidente que generó tensión y que involucró al equipo del actor en Nyanta. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya puesto al día sobre este acontecimiento que ha dado mucho que hablar. Hemos desgranado lo que se sabe, hemos especulado sobre las posibles causas y consecuencias, y hemos reflexionado sobre el impacto de la vida de las celebridades en la esfera pública. Para resumir brevemente, lo que ha ocurrido es que el equipo de Kan-Yaman se vio envuelto en un incidente de tráfico en Nyanta, que derivó en una situación de alta tensión. Los detalles exactos y las causas siguen siendo un poco difusas, pero el suceso ha generado un gran revuelo en redes sociales y entre los fans del actor. Es un recordatorio de que la vida de las estrellas a veces está llena de imprevistos, incluso fuera de los sets de rodaje. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí, y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue un simple malentendido? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kan-Yaman o del mundo del entretenimiento turco. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis, y todo lo que rodea a sus estrellas favoritas. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.